Hola, buenos días. Bueno, me toca la primera presentación puramente académica. Mi nombre es Sane Urtiaga, vengo de la Universidad de Cantabria y voy a hablar sobre la integración de nanofiltración y oxidación electroquímica para el tratamiento de contaminantes orgánicos persistentes. Bueno, para que os acordéis que vengo de Cantabria, una bonita foto de la playa de los Bikinis en Santander. Bien, hablando de contaminantes orgánicos persistentes, vamos a recordar que son compuestos difícilmente degradables, bioacumulables, pueden transportarse a larga distancia de la fuente y tienen efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. Con esto quiero recalcar que no cualquier microcontaminante emergente, fármaco, etcétera, puede englobarse dentro de la categoría de contaminante orgánico persistente. Hay diferentes sustancias que están recogidas en acuerdos internacionales como el Convenio de Estocolmo. Aquí tenemos algunas y en mi caso hoy os voy a hablar de compuestos perfluorados. Dentro de los compuestos perfluorados, el que se denomina ácido perfluoro octanosulfónico es uno de los que está listado en diferentes acuerdos internacionales que requieren su control. Bueno, ¿qué es un compuesto perfluoroalquílico? La estructura molecular contiene una cadena alquílica formada por carbonos totalmente fluorados y al final de la cadena hay un grupo funcional de características hidrofílicas. Aquí tenemos para el PIFOA un grupo funcional carboxílico y para el PIFOS un grupo funcional sulfónico. Quiere decir esto que con esta estructura ocurren varias cosas. Una, el enlace químico entre el carbono y el flúor es uno de los más altos en cuanto a la energía que se necesita para romperlo. Eso hace que estas sustancias sean prácticamente no biodegradables. Además, debido a esta estructura tienen comportamiento surfactante, es decir, por un lado tenemos un comportamiento lipofílico y por otro lado tenemos un comportamiento hidrofílico. De hecho, estas propiedades surfactantes son las que dan los principales usos a este tipo de compuestos. ¿Cuáles son las fuentes al medio ambiente de estos compuestos? Estamos hablando principalmente de emisiones industriales y, asimismo, de qué ocurre con los bienes de consumo que al final de su vida útil dejamos en vertederos y que siguen conteniendo estos compuestos. Bueno, ¿de qué concentraciones estamos hablando? Estamos hablando de concentraciones que en aguas superficiales estamos en el orden de unos 100 nanogramos litros en zonas que estén industrializadas, que estén afectadas por emisiones de estos compuestos. En lixiviados de vertedero las concentraciones alcanzan hasta 30 microgramos litro y estamos cambiando el orden de magnitud. En aguas subterráneas contaminadas, que este es un problema desconocido prácticamente en España, pero muy conocido en países como Estados Unidos, en el que he tenido el privilegio de participar en varios proyectos de remediación de aguas contaminadas, impactadas por el uso de espumas antiincendios, sobre todo en zonas de entrenamiento militares. Y luego ya tenemos en las aguas de proceso que las industrias que fabrican fluoropolímeros, etcétera, pues tratan y las tratan correctamente utilizando sobre todo tecnologías de absorción en carbono activo o en resinas absorbentes. Estas sustancias están sometidas actualmente a restricciones en diferentes acuerdos internacionales y reglamentos como el REACH, el Convenio de Estocolmo, de la Directiva Europea del Agua ya ha establecido regulaciones para el PIFOS. Ahora bien, de cara al consumo no es tan habitual que existan restricciones. Sí que existen en Estados Unidos, por parte de la Agencia de Protección Medioambiental, Health Advisory Levels, es decir, límites de advertencia para la salud, estableciendo un máximo de 70 nanogramos litro en agua potable. Bien, ¿qué planteamos aquí como tecnología de tratamiento para estas sustancias? Planteamos la integración de dos etapas. La integración de una etapa de preconcentración utilizando membranas de nanofiltración u ósmosis inversa, en las cuales el agua permeada va a estar prácticamente libre o con una concentración mucho menor de estas sustancias. Y asimismo planteamos el tratamiento del concentrado de la etapa de ósmosis inversa mediante una tecnología de oxidación avanzada que tenga la capacidad de degradar estos compuestos. La radiación ultravioleta no la tiene, la fotocatálisis con dióxido de titanio tampoco la tiene. Es decir, muchas de las tecnologías que conocemos como Advanced Oxidation Processes no degradan estos compuestos, aunque sí lo hace las electrólisis o tecnologías electroquímicas utilizando determinadas
materiales electrónicos. El agua final sería el resultado de la mezcla de ambas corrientes. La prefiltración o preconcentración, que nosotros llamamos con membranas, permite incrementar la concentración de estas sustancias en el agua. Eso nos va a dar beneficios a la hora de la cinética del proceso de oxidación avanzada que viene a continuación. También va a aumentar la salinidad del agua porque estas membranas van a retener los compuestos salinos. Eso también va a dar beneficios para reducir la resistencia electroquímica en la etapa de electrooxidación. Y también va a reducir, obviamente, el volumen a tratar y, por tanto, va a disminuir el tamaño del reactor de electrooxidación. Bien, queremos hacer esto en lugar de aplicar únicamente la electrooxidación porque pensamos que mediante esta preconcentración vamos a poder consumir menos energía, va a resultar un coste el coste de equipamiento también va a ser menor. Y para ello queremos dar etapas que nos permitan alcanzar el diseño y optimización del proceso integrado. En el caso concreto que os voy a mostrar ahora, vamos a tratar unas aguas reales procedentes de una industria que está ubicada en Europa, en el cual tenemos un compuesto de esta familia que es el ácido perfluorohexanoico. Este ácido es uno de los compuestos sustitutivos de otros PFAS que están actualmente regulados. Estamos hablando de concentraciones en agua de proceso de 200 o de 60 aproximadamente miligramos por litro, y el agua tiene una conductividad formada sobre todo a base de sulfato y calcio que es adecuada para el tratamiento electroquímico de las aguas. Bien, hablamos primero de membranas. Vamos a hacer un estudio a escala de laboratorio que nos permita caracterizar el comportamiento de diferentes membranas comerciales frente a estos compuestos. Y hemos barrido tanto diferentes rangos de la nanofiltración como diferentes rangos de la ósmosis inversa. Podéis ver aquí que tenemos membranas comercializadas membranas de la familia de Filtec y membranas de Hydranautics de ESNA. Estos son los datos que aparecen aquí de las membranas, de tamaño molecular, ángulo de contacto, etcétera. Casi todos son datos procedentes de la literatura. Nosotros hemos hecho poca caracterización estructural del material. Pero sí queremos destacar que la carga superficial de las membranas no es igual en todas ellas, son más negativas aquellas que se consideran más de nanofiltración. El ángulo de contacto tampoco es el mismo, son más hidrofílicas las que tienen en nanofiltración el tamaño de poro mayor. Y poco más vamos a comentar de esto. Entonces, algunas características resultantes de la... no sé si señala o si señala es muy poquito. Bueno, aquí tenemos, en primer lugar, el flujo de las membranas. Entonces, tenemos unas diferencias muy importantes, si bien hay un grupo aquí de 4 membranas que presentan flujos muy parecidos. Entonces, esta es la mayor, la de nanofiltración NF270. Aquí tenemos 4 membranas, que son las 2 de Hydranautics y 2 comercializadas bajo la marca Filtec, XLE y NF90, y ya 2 membranas, una de Brackish Water Desalination y otra de Seawater Desalination. Vale. Tenemos ya claro que son membranas de productividades muy diferentes. Lo siguiente es, ¿cómo es el rechazo de esta sustancia? Bien, pues los rechazos estamos hablando siempre de rechazos mayores del 95%, pero sí que vemos que todas las membranas que tenemos por aquí son rechazos muy elevados, en F90 y las de desalación, pero ya las que son más conocidas como de nanofiltración presentan rechazos menores. Podemos ver quizá que parece que el rechazo está afectado por la presión de operación. Esto es así, si bien esto es debido al efecto de la polarización de la concentración en membranas de alto flujo. Bien, estos son ensayos realizados sobre disoluciones modelo en ausencia de sales. ¿Qué pasa cuando incrementamos la salinidad? Nos acercamos a la situación real, pues vemos que ya la situación cambia, los rechazos para algunas de las membranas bajan bastantes y nos vemos forzados a utilizar únicamente membranas de ósmosis inversa o de nanofiltración muy cerradas para conseguir rechazos elevados. Vale. Bien, esto no debería ser así, perdonar el fallo, porque este pegote pues no tendría que salir, pero aquí ya tenemos todavía un estudio en más profundidad de cómo es el efecto de la fuerza iónica sobre el valor del rechazo. Es decir, que a medida que vamos concentrando, utilizando la operación para concentrar, la fuerza iónica va a ir aumentando. Esos aumentos de fuerza iónica claramente tienen un efecto sobre el rechazo.
en este caso, básicamente asignado a la disminución del mecanismo de repulsión electrostática debido a que el aumento de la concentración de cationes, en este caso de calcio, en el medio, hace que se neutralice la carga negativa superficial y, por tanto, se reduzca el rechazo de estas sustancias que, al pH aproximadamente neutro, son sustancias disociadas y, por tanto, con carga eléctrica negativa. Bien, ¿qué pasa ahora si continuamos y caracterizamos la membrana en más profundidad, la que tiene un mayor flujo, mayor productividad, que es la NF270? Bueno, pues estos son ensayos realizados con aguas industriales reales de diferentes concentraciones iniciales del ácido perfluorohexanoico. El rechazo es aproximadamente del 95%. Y aquí sí que he metido los rechazos de las sales, porque hay una cuestión interesante. Casi siempre hablamos de que nos interesa obtener rechazo de sales elevado. Bien, eso es así, correcto. Pero cuando vamos a integrar este proceso con una oxidación electroquímica, quizá nos interese quitarnos el cloruro del medio que vamos a tratar electroquímicamente. Eso es bueno porque el cloruro, puede generar en medios oxidativos sustancias cloradas, orgánicas cloradas, que, bueno, pues si podemos minimizarlas, mejor. Entonces, eso precisamente ocurre aquí. El rechazo de cloruro de la membrana NF270 es un rechazo bajo, lo cual en esta aplicación en concreto nos beneficia porque el cloruro va a pasar al permeado, no va a quedar en el retenido y, por tanto, no va a pasar a la etapa posterior de oxidación electroquímica. Bien, vale. Si se realiza bueno, que estoy en PDF, no veo la animación. Vale, aquí tenemos un caso de qué ocurre cuando hemos llevado una concentración, una reducción del volumen de 5 veces, pasamos de un ensayo en el laboratorio de 10 litros iniciales a 2 litros finales de concentrado y, por tanto, 8 de permeado. Subimos la concentración de ácido perfluorohexanoico de 200 a casi 900 miligramos por litro y en el permeado tenemos aproximadamente 20 miligramos por litro. En este caso os estoy mostrando caracterización de esta membrana, la NF270, en la cual estoy representando la concentración que obtengo en el permeado frente a la concentración que tengo en el rechazo. Se ve una relación aproximadamente lineal que, bueno, pues es un dato que me va a servir luego para el diseño del proceso integrado con una permeabilidad de 9,5 litro hora metro cuadrado bar. Si hago la misma caracterización, aquí no muestro los resultados detallados para la otra membrana, en este caso la NF90 o la XLE, que son dos membranas con propiedades, en este caso prácticamente idénticas, veo que la permeabilidad baja a 6,9, pero la relación entre la concentración en el permeado y la concentración en el rechazo es mucho más beneficiosa. Es decir, la pendiente de esta recta para el caso de la NF90 es 10 veces menor que para el caso de la NF270. Vale, entonces voy a pasar esto un poco más deprisa. Aquí ya son datos en concreto en los cuales se demuestra que una vez que yo tomo ese concentrado que tiene una concentración inicial de 800 miligramos por litro de ácido perfluorohexanoico, le someto a una oxidación electroquímica, veo como en este caso son valores adimensionales, la concentración del compuesto se reduce por debajo del 95% en estos ensayos realizados y no solo eso, sino que si observamos la evolución del carbono orgánico total vemos el mismo comportamiento, es decir, hay una reducción de casi el 100% del carbono orgánico total, es decir, hay una mineralización del compuesto y en este caso se traduce también en una defloración total. Vale, entonces ya pasamos a la integración y estos son datos experimentales de la integración, pero nosotros queremos ir más allá. Es decir, podemos diseñar un proceso en el que optimicemos el coste total del proceso. Bien, eso es lo que mostramos aquí. Este es un diseño del proceso basado en balances de masa y energía, los cuales hemos incorporado las propiedades de filtración y la cinética de electrooxidación que hemos obtenido experimentalmente. Las características del proceso de filtración es que planteamos una filtración en cascada
en la que, a diferencia de lo que se ha comentado en la ponencia anterior, se plantea que la alimentación a la segunda etapa de filtración sea el permeado de la primera etapa de filtración y así consecutivamente. El objetivo de este planteamiento es obtener un permeado que sea prácticamente libre de la presencia de estos compuestos y podamos obtener reducciones del 99,9, 99,99% de estas sustancias. Bien, realizando, como digo, este modelado matemático, incorporando como función de optimización los costes totales del proceso, que incorporan tanto los costes de inversión como los costes de operación, tanto de las etapas de filtración como de electrooxidación, os presento aquí la comparación de los costes totales, así como la distribución de costes resultante, cuando comparamos la aplicación de la tecnología de electrooxidación únicamente. En este caso estamos hablando para una eliminación de 2 log, es decir, del 99%, de unos costes totales, teniendo en cuenta la inversión, de unos que superan los $25 por metro cúbico, y en los cuales lo que se observa es que la mayor parte de los costes son costes debidos al coste del proceso de electrooxidación, debido al alto coste de inversión necesario para los materiales electrónicos que tenemos que utilizar, así como los costes de reemplazo de estos materiales, considerando un tiempo de vida de 5 años. Sin embargo, si yo tomo la solución óptima, reduzco el coste total a aproximadamente $7 por metro cúbico, y en esta situación resulta de la integración de un proceso de preconcentración con nanofiltración utilizando la membrana NF90 con 2 etapas de preconcentración como las que he descrito antes. Vale. Si hago lo mismo para otra membrana, en este caso la membrana NF270, lo que veo es que el óptimo, en este caso para una eliminación de 3 log, de 99,9%, resulta de una preconcentración con membranas de 3 etapas y el coste total pues supera en algo los $8 por metro cúbico. Bien, podríamos hablar de la reducción de los costes energéticos. Creo que, bueno, pues este resultado, si alguien está interesado, podríamos comentarlo por luego. Sí que el coste, en este ejemplo, en el cual se considera una eliminación de 2 log de ácido perfluorohexanoico en estas aguas de proceso industriales, tiene un consumo de energía de $0,6 por metro cúbico. Y nada más, pues creo que me he intentado ajustarme al tiempo. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta? Aquí, Daniel. Muy interesante, Ana. La siguiente presentación verás que hemos aplicado una idea similar a la planta piloto en el programa LIFE. Una pregunta, ¿los ensayos los hicisteis con aguas reales? Sí, bueno, en el trabajo hemos hecho ensayos con aguas reales y con aguas modelo, los 2 tipos de aguas. Es decir, para la selección de la membrana fuimos dando pasos o etapas, en lo cual primero pues hicimos un trabajo académico más de estudio de influencia de las variables químicas, como el pH, que aquí no he mostrado, es bastante importante, la influencia del pH cuando se trata de membranas de nanofiltración y la sustancia puede estar disociada o no en el medio. En este caso, a pH neutro son sustancias que están casi siempre disociadas, pero las membranas a pH 3,5 aproximadamente no tienen carga superficial y entonces los rechazos son distintos. Luego hicimos también con aguas modelo los estudios de la influencia de la fuerza iónica y ya luego comprobamos todo con las aguas reales. Sí, son aguas de una multinacional vamos a ver, no hay en el mundo muchas empresas que estén centradas en la fabricación de compuestos fluorados. Una de estas multinacionales tiene instalaciones en Europa y se ha trabajado con aguas de proceso de esas instalaciones. No obstante, también se ha trabajado aplicando este proceso al tratamiento de aguas subterráneas
contaminadas por el uso de espumas antiincendios, sobre todo en operaciones militares en Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más que una pregunta, es una curiosidad. Mis compañeros del ANSES en Australia, donde creo que es un país que todo el tema de los PFOS está muy en boga, porque bueno, siempre van un poco por delante en según qué aplicaciones, están trabajando para la reducción de estos productos con resinas de intercambio iónico, que supongo que, claro, la aproximación es distinta, ¿no?, porque no hay una retención de sales. La pregunta es, ¿habéis considerado esta tecnología también dentro del estudio? Sé que en este particular no, pero ¿lo consideráis para también hacer Bien, esta...? Sí, la tecnología que se está utilizando hoy en día, sobre todo en aguas con baja concentración, es o bien el carbono activo o bien el intercambio iónico. Entonces, el intercambio iónico tiene... A ver, nosotros no lo hemos trabajado, pero sí conozco trabajos en los cuales, bueno, el intercambio iónico hay que regenerar la resina. Sería una situación óptima para este tipo de integración si esa resina se puede regenerar utilizando una disolución salina. Sería mejor para la aplicación de la oxidación electroquímica que esa salinidad procediera de un anión que no fuera el cloruro, porque el cloruro genera clorato, depende en qué condiciones puede generar perclorato en los procesos de oxidación, etcétera. Sí, conozco. De hecho, a ver, nosotros aquí lo que queremos en ese trabajo es llegar a un coste comparativo al que existe ahora mismo. Ahora mismo, por ejemplo, lo que yo más conozco, que son las aguas subterráneas contaminadas, el coste está sobre $8 por metro cúbico, sin regeneración de la resina. Es decir, un solo uso. Un solo uso y destrucción, que la destrucción ha de llevarse a cabo en unidades específicas. Por ejemplo, en España no hay unidades para la incineración de carbono activo cargado con sustancias perfluoradas y se llevan a Francia. A ver, nosotros sí que hemos trabajado en otro tipo... Esta integración la hemos aplicado en planta piloto al tratamiento terciario de efluentes de depuradora, enfocados en el tratamiento de compuestos emergentes, fármacos sobre todo, y bueno, pues el tratamiento es bueno, pues estupendo, muy bien, se degrada todo, se preconcentra, luego se degrada, etcétera. Sí, vamos, experiencia en qué hacer con los concentrados. Luego, por otro lado, estamos trabajando, ha salido antes una pregunta, con el tema de aprovechamiento de las salmueras, bien sea por la vía de producción de ácidos y bases a partir de las salmueras, o bien sea por la vía de utilización de estas salmueras con alta salinidad, muy alta salinidad, en temas energéticos, ¿no?, de electrodiálisis reversa. Muy bien, gracias. Bien, pues muchas gracias, Ana.